Imaginen por un momento estar sentadas en la mesa familiar, rodeadas de parientes, cuando de repente escuchan estas palabras dirigidas hacia ustedes: eres basura inútil. Mi hijo merece una mujer de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, Melina, mientras mi suegra Renata me observaba con desprecio desde el otro lado de la mesa. Nadie dijo nada. Ni mi esposo. Ni mis cuñados. Nadie me defendió. ¿Pero saben qué hice? Simplemente asentí con la cabeza y respondí: gracias por tu honestidad. Me levanté de esa mesa con una calma que ni yo sabía que tenía, tomé mi abrigo, y salí de esa casa sin decir una palabra más. Pero algo cambió dentro de mí esa noche. Algo que Renata jamás vio venir. Déjenme contarles cómo llegamos a ese momento tan humillante, y más importante, lo que pasó después. Llevaba 5 años casada con Sebastián, y durante todo ese tiempo, su madre Renata nunca había escondido su desaprobación hacia mí. Para ella, yo era demasiado simple, demasiado ordinaria para su hijo perfecto. Venía de una familia adinerada y esperaba que él se casara con alguien de su mismo círculo social. Yo trabajaba como contadora senior en Grupo Financiero Alcántara, una empresa mediana pero respetada. No tenía el apellido prestigioso que ella deseaba, ni los contactos sociales que consideraba apropiados. Pero lo que Renata no sabía era que durante esos 5 años, yo había estado construyendo algo mucho más valioso que un apellido, una reputación profesional sólida y una red de contactos en el mundo financiero. Verán, mi trabajo no era solo revisar números. Como contadora senior, yo asesoraba a empresarios sobre inversiones, fusiones y reestructuraciones financieras. Había ayudado a salvar negocios en crisis y había conectado inversionistas con oportunidades prometedoras. Mi jefe, el señor Alcántara, siempre decía que yo tenía un talento natural para ver el potencial donde otros solo veían problemas. Durante esos años, también había estado ahorrando meticulosamente. Cada peso extra se iba a una cuenta de inversión que Sebastián ni siquiera sabía que existía. No era desconfianza hacia mi esposo, sino una lección que mi padre me había enseñado: Melina, una mujer siempre debe tener sus propios recursos. Pero esa noche en la cena familiar, cuando Renata me humilló frente a toda la familia, algo se despertó dentro de mí. Ya no más. Ya no iba a permitir que me subestimara. Lo que ella tampoco sabía era que yo había estado escuchando muy atentamente sus conversaciones telefónicas durante los últimos meses. Su empresa de decoración de interiores, Elegancia Renata, estaba en serios problemas financieros. Había hecho inversiones costosas en un local de lujo, había contratado demasiado personal, y sus clientes principales habían reducido sus presupuestos. Esa misma noche, llegué a mi casa y me senté frente a mi computadora. Mi esposo llegó 3 horas después, esperando encontrarme llorando. En lugar de eso, me encontró trabajando en mi laptop con una expresión que él nunca había visto antes. Melina, me dijo, mi madre no quiso decir. Claro que quiso decir exactamente eso, le respondí sin levantar la vista de la pantalla. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Tú sí mereces una mujer de verdad. Una que sepa su propio valor. Él se veía confundido, pero yo ya tenía las piezas de un plan comenzando a formarse en mi mente. Lo que pasó durante los siguientes días iba a demostrarle a Renata exactamente qué tipo de mujer era realmente la basura inútil que había subestimado. Los siguientes 3 días fueron cruciales. Mientras Renata pensaba que me había quebrado con sus palabras, yo estaba haciendo las llamadas más importantes de mi carrera profesional. Mi primera llamada fue a Ricardo Sánchez, director de inversiones de Panorama Capital. Habíamos trabajado juntos en 2 proyectos anteriores donde yo había sido la asesora financiera, y él había quedado muy impresionado con mi análisis de mercado. Melina, me dijo Ricardo cuando le expliqué que tenía una oportunidad de inversión interesante, sabes que confío completamente en tu criterio. ¿De qué se trata? Es una empresa de decoración de interiores con potencial, pero necesita reestructuración financiera, le expliqué cuidadosamente. Los números actuales no son perfectos, pero veo oportunidades reales de crecimiento si se maneja correctamente. ¿Y cuál es tu participación en esto?, preguntó. Seré coinversionista, respondí. Pero hay una condición muy específica, necesito que mi participación se mantenga confidencial hasta el momento que yo indique. Ricardo rió. Siempre tienes estrategias interesantes, Melina. Cuenta conmigo. Mi segunda llamada fue aún más audaz. Contacté a Elena Castillo,
una inversionista independiente que había conocido en el Congreso Nacional de Finanzas. Elena tenía reputación de ser extremadamente selectiva, pero cuando ella respaldaba un proyecto, otros inversionistas la seguían sin dudar. Elena, soy Melina Torres de Grupo Alcántara, comencé. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre oportunidades en el sector de servicios de lujo? Por supuesto, Melina. Tu presentación sobre tendencias de mercado fue excelente. ¿Tienes algo específico? Le envié un análisis detallado que había preparado sobre el mercado de decoración de interiores, cuidadosamente omitiendo el nombre de la empresa de Renata. Elena quedó intrigada. Los números son prometedores, me dijo después de revisar todo. ¿Cuándo podemos conocer más detalles? Te contactaré pronto con los detalles de la reunión, le respondí. Durante esos días, mi comportamiento en casa cambió completamente. Ya no estaba triste ni enojada. Estaba enfocada. Sebastián lo notó inmediatamente. ¿Qué está pasando contigo, Melina?, me preguntó una mañana mientras yo revisaba documentos financieros en el desayuno. Estoy aprendiendo a valorarme a mí misma, le respondí con una sonrisa que lo desconcertó. Y estoy descubriendo que valgo mucho más de lo que pensaba. El miércoles por la tarde recibí la llamada que había estado esperando. Era Renata, pero su voz sonaba diferente. Menos arrogante. Más ansiosa. Melina, me dijo con un tono casi suplicante, sé que las cosas han estado tensas entre nosotras, pero necesito pedirte algo. ¿Qué necesitas, Renata?, pregunté, manteniendo mi voz completamente neutral. Sebastián mencionó que trabajas en finanzas corporativas. Tengo una reunión muy importante el viernes con algunos inversionistas potenciales para mi empresa, y me preguntaba si podrías, tal vez, revisar mi presentación financiera. Solo para asegurarme de que todo esté profesionalmente presentado. La ironía era absolutamente perfecta. La mujer que me había llamado basura inútil ahora me rogaba por ayuda profesional, sin saber que yo era quien había organizado toda la reunión. Por supuesto, Renata, le respondí con falsa amabilidad. Envíame todos los documentos y les daré una revisión completa. Esa noche, mientras analizaba los estados financieros de Elegancia Renata, confirmé lo que ya sospechaba. Su negocio tenía fundamentos sólidos, pero había cometido errores típicos de empresarios que crecen demasiado rápido sin planificación adecuada. Con la gestión correcta, la empresa podría no solo sobrevivir, sino prosperar. Pero también me di cuenta de algo más profundo. Yo tenía el poder absoluto sobre el futuro de Renata. Y esa realización me hizo reflexionar sobre qué tipo de persona quería ser cuando tuviera todo ese poder en mis manos. El jueves confirmé los últimos detalles. Ricardo, Elena y un tercer inversionista estarían presentes. Renata pensaba que había conseguido esta reunión milagrosa por sus propios méritos y contactos. No tenía la menor idea de que la basura inútil había orquestado cada detalle de lo que estaba a punto de convertirse en el día más importante de su vida empresarial. La mañana del viernes me levanté con una sensación extraña en el estómago. Después de días de planificación meticulosa, había llegado el momento de la verdad. Me vestí con mi mejor traje sastre negro, el mismo que había usado cuando presenté mi primer análisis financiero ante el Consejo Directivo de Alcántara. Mi esposo me vio arreglarme con especial cuidado. ¿Reunión importante hoy?, preguntó. La más importante de mi vida, respondí, y no estaba exagerando. Llegué al Club Ejecutivo Metropolitano 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar elegante que Renata había elegido para impresionar a los inversionistas. Desde la recepción, pude ver a través del cristal de la sala de conferencias que ella ya estaba allí, organizando nerviosamente sus documentos. Respiré profundo, revisé mi teléfono para confirmar que Ricardo y Elena ya habían llegado, y me dirigí hacia la sala. El momento en que abrí esa puerta será uno que recordaré para siempre. Renata estaba de pie frente a una pantalla grande, a punto de comenzar su presentación. Los tres inversionistas, Ricardo, Elena y Manuel Herrera de Inversiones del Pacífico, estaban sentados elegantemente alrededor de la mesa. Cuando me vio entrar, el color literalmente desapareció del rostro de Renata. Su boca se abrió ligeramente, y por un momento pensé que se iba a desmayar. Disculpen la demora, dije caminando con total naturalidad hacia la mesa. Soy Melina Torres, la consultora financiera y coinversionista principal de este proyecto. Ricardo se levantó inmediatamente para saludarme. Melina, excelente verte. Renata,
Tengo el honor de presentarte a la persona que identificó esta oportunidad de inversión y quien nos contactó para evaluarla. Los ojos de Renata se abrieron enormemente. Miró a Ricardo, luego a Elena, luego a Manuel, y finalmente a mí, tratando desesperadamente de procesar lo que estaba escuchando. «Hola, Renata», le dije con mi sonrisa más profesional. «Qué placer verte nuevamente». Ella logró balbucear. No comprendo, ¿tú organizaste esta reunión? Digamos que cuando veo potencial de negocio, actúo rápidamente, respondí, tomando mi lugar en la mesa. Por favor, continúa con tu presentación. Todos estamos muy interesados en escuchar tu visión empresarial. Durante los siguientes 25 minutos, observé a Renata luchar por mantener su compostura profesional mientras presentaba su negocio. Podía ver sus manos temblando ligeramente, su voz ocasionalmente quebrada, y su constante mirada hacia mí, tratando de entender cómo había llegado yo a estar en esa posición de poder. Cuando terminó su presentación, Elena fue la primera en hablar. «Los números muestran potencial, Renata, pero tengo preocupaciones serias sobre algunas decisiones financieras del pasado. Los gastos operativos parecen desproporcionados para el tamaño actual del negocio». Ricardo asintió. «Estoy de acuerdo. También noto falta de diversificación en la base de clientes, lo cual representa un riesgo significativo». Manuel agregó: «La propuesta es interesante, pero necesitaríamos ver un plan de reestructuración muy sólido antes de comprometer capital». Entonces llegó mi momento. Me levanté lentamente y dije: «Antes de proceder con cualquier decisión de inversión, hay algo crucial que todos ustedes deben saber sobre la solicitante». El silencio en la sala se volvió absoluto. Renata me miraba con una mezcla de terror puro y súplica silenciosa. «Hace exactamente 8 días», continué con voz calmada y completamente profesional, «esta empresaria me dijo, frente a toda su familia, que yo era basura inútil, y que su hijo merecía una mujer de verdad. En lugar de alguien como yo». Los 3 inversionistas intercambiaron miradas profundamente incómodas. Elena frunció el ceño con evidente desaprobación. «¿Y saben qué descubrí?», agregué, manteniendo mi tono perfectamente controlado. «Que tenía razón en una cosa. Su hijo sí merece una mujer de verdad. Una mujer que no tolere faltas de respeto. Una mujer que conozca exactamente su propio valor en el mercado». Renata estaba completamente pálida. «Melina, por favor, una mujer», continué implacablemente, «que pueda identificar oportunidades de negocio, contactar a inversionistas serios de su red profesional, y organizar en una semana la reunión que podría salvar una empresa en crisis». Me dirigí directamente hacia Ricardo, Elena y Manuel. «Después de una evaluación completa que incluye tanto factores financieros como de carácter empresarial, he decidido retirar mi respaldo a esta inversión». Elena me miró con comprensión inmediata. «Entiendo perfectamente tu posición, Melina». Ricardo cerró su carpeta. «Si tú no respaldes el proyecto, nosotros tampoco podemos proceder». Manuel ya estaba guardando sus documentos. «Gracias por tu transparencia profesional». Uno por uno, los inversionistas se levantaron y se dirigieron hacia la salida. Renata los siguió desesperadamente. «Por favor, esperen. Puedo explicar todo». ¿Ha habido un malentendido? Pero yo ya estaba recogiendo mis cosas. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví hacia Renata una última vez. «Espero que ahora entiendas», le dije con voz suave pero firme, «que las palabras tienen consecuencias reales. Y que la basura inútil acaba de salir por esa puerta llevándose consigo el futuro financiero que tanto necesitabas». Salí de esa sala sintiendo algo que no había experimentado en años: el poder absoluto de mi propio valor. Pero esta historia tenía un capítulo más que nadie esperaba. Esa noche llegué a casa sintiendo algo completamente inesperado. Había logrado exactamente lo que me propuse. Renata había experimentado la misma humillación pública que me había hecho sentir. Pero en lugar de la satisfacción que esperaba, sentía un vacío extraño en el pecho. Mi esposo me estaba esperando en la sala. Por su expresión sombría, supe inmediatamente que ya conocía los eventos del día. Mi madre me llamó destrozada, me dijo suavemente. Me contó lo que pasó en la reunión. Me senté a su lado, quitándome los zapatos. No sabía qué decir. «Melina», continuó, «lo que ella te hizo esa noche fue imperdonable. Debí haberte defendido, y me voy a arrepentir de mi cobardía por el resto de mi vida». «¿Y ahora qué?», le pregunté cansada. ¿Vienes a pedirme que la perdone? «No», respondió,
sorprendiéndome completamente. Vengo a decirte que lo que hiciste hoy demostró exactamente quién eres en realidad. Pero también vengo a preguntarte, ¿esto es realmente lo que querías sentir? Esa pregunta me persiguió toda la noche. ¿Era esto lo que realmente había buscado? Al día siguiente, algo totalmente inesperado sucedió. Mientras salía del banco después de hacer unas gestiones, vi a Renata sentada sola en una banca del parque cercano, llorando silenciosamente. Por un momento, consideré seguir caminando. Pero algo en su postura, la misma vulnerabilidad que yo había sentido esa noche en la cena, me detuvo. Me acerqué lentamente y me senté a su lado sin decir nada. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. «¿Viniste a ver tu victoria completa?», me preguntó con voz quebrada. «No», respondí honestamente. «Vine porque no me siento victoriosa». Nos quedamos en silencio durante varios minutos, observando a las familias jugar en el parque. «¿Puedo preguntarte algo, Renata?», finalmente dije. ¿Por qué me has odiado tanto durante todos estos años? Ella suspiró profundamente, y por primera vez en 5 años, me habló sin una pizca de arrogancia o desprecio. «Porque tenías algo que yo perdí hace décadas», admitió con voz temblorosa. «Tenías la capacidad natural de hacer feliz a mi hijo sin necesidad de dinero, estatus social, o conexiones familiares. Y eso me recordaba constantemente lo vacía y superficial que se había vuelto mi propia existencia». Sus palabras me impactaron mucho más profundamente de lo que esperaba. «Cuando te llamé, basura inútil», continuó, «estaba proyectando sobre ti exactamente como me siento conmigo misma. He construido toda mi identidad alrededor de apariencias y estatus, y cuando veo a alguien que es genuinamente valiosa sin esas cosas, me da terror». Me quedé allí, procesando la honestidad brutal de sus palabras. Esta mujer vulnerable y quebrada no se parecía en nada a la persona que había conocido durante 5 años. «Renata», le dije después de un largo silencio, ¿realmente crees que tu negocio tiene potencial real? Ella me miró confundida. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Porque pasé toda la noche revisando tus números financieros. Tu visión empresarial es sólida. Tus errores han sido de gestión, no de concepto. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ricardo. «Ricardo, soy Melina. Sobre la oportunidad de inversión que discutimos ayer, he reconsiderado mi evaluación después de un análisis más profundo». Pude ver la sorpresa absoluta en los ojos de Renata. «Sí, creo que hay potencial genuino, pero necesitaríamos implementar condiciones muy específicas de supervisión financiera», continué. ¿Podrías organizar una segunda reunión para pasado mañana? Cuando colgué, Renata me miraba como si hubiera visto un milagro. «¿Por qué estás haciendo esto?», susurró. «Porque», le respondí, «descubrí que la venganza no me hizo sentir como la mujer que quiero ser. Pero darte una oportunidad de aprender y crecer, eso sí me haría sentir orgullosa de mí misma». La segunda reunión fue completamente diferente. Esta vez, yo estuve presente oficialmente como supervisora financiera del proyecto, ayudando a Renata a presentar un plan de negocios reestructurado y realista. Los inversionistas regresaron, no solo por respeto hacia mi criterio profesional, sino porque vieron un plan genuinamente sólido con supervisión competente. Renata consiguió el financiamiento que necesitaba, con la condición de que yo supervisaría todas las decisiones financieras durante los próximos 18 meses. 8 meses después, Elegancia Renata no solo se había estabilizado completamente, sino que había crecido un 40% y había abierto una segunda ubicación. Pero el verdadero cambio fue en nuestra relación. Renata nunca volvió a faltarme el respeto. De hecho, se convirtió en mi más fuerte defensora en la familia y constantemente hablaba sobre mi genio para los negocios. «¿Sabes qué aprendí de toda esta experiencia?», me preguntó un día mientras revisábamos los reportes trimestrales en su oficina renovada. «¿Qué aprendiste?», pregunté. «Que la verdadera fortaleza no está en usar tu poder para destruir a otros, sino en elegir cuándo usar ese mismo poder para construir algo mejor». Sonreí, recordando vívidamente aquella noche cuando me llamó basura inútil frente a toda la familia. Al final, no solo salvé su negocio. Salvé algo mucho más importante, mi propia integridad. Porque elegí la construcción sobre la destrucción, el perdón sobre la venganza, y esa elección me convirtió en exactamente la mujer que siempre quise ser. La basura inútil había demostrado ser la persona más valiosa en toda esa historia. Y lo más hermoso es que ahora toda la familia lo sabía.